Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro González. Bienvenidos a tu podcast. Hoy les traigo otro episodio y pues he estado pensando qué puedo compartir con ustedes los oyentes. Y pues tengo varios temas, pero quería grabar algo, quería compartir algo con ustedes que les pueda interesar, les pueda ayudar. Y disculpen si oyen un ladrido de un perro. Lo que pasa es que es mi perro y como estoy cerca de la calle, pues y hay actividades allá afuera y el perro está inquieto y está ladrando, así que les pido que me disculpen por ese ruido que está filtrándose. Y bueno, vamos a continuar. Una de las cosas que quiero compartir, o la única cosa que quiero compartir y proyectar en ustedes en este podcast es si alguno de ustedes tienen un deseo o unas ganas de hacer algo diferente que no están haciendo, que no están pues practicando o quisieran hacer y pues no encuentran la forma o no encuentran el momento adecuado para hacerlo. Y yo digo que nunca va a haber un momento adecuado, nunca va a llegar el tiempo correcto, ni el día correcto, ni el momento correcto, porque no existe. Lo que sí existe es las ganas y el deseo real de hacer algo diferente con sus vidas, de encontrarle sentido a sus vidas, de encontrarle un propósito a su vida. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si tú que me escuchas tienes desde siempre ganas de hacer algo, pero no te animas, ya sea por temor, por vergüenza, por nerviosismo, porque crees que no tienes la habilidad o crees que no tienes el talento, crees que no tienes la capacidad de hacerlo, te gustaría hacerlo, pero no te has decidido por el miedo, sobre todo a las críticas, al qué dirán, el miedo a lo que puedan pensar tus amigos, la gente que te conoce, porque la gente que no te conoce pues no pueden decir nada acerca de ti, porque pues no te conocen, pero la gente que más le tenemos miedo a que nos critiquen son las personas que nos conocen, que nos rodean constantemente y tenemos miedo a eso. Por eso es que a veces no nos animamos a hacer las cosas que nos gustan y yo quiero sacarte de ese concepto, de ese error, de ese pensamiento limitante que tienes y empiezas a hacer ahora lo que te gusta o lo que te gustaría en desarrollarte. Y una de las cosas que podrías empezar a hacer es cómo hacer un podcast, cómo hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, compartiendo contigo ideas, compartiendo contigo puntos de vista. Y todo eso es muy importante y muy interesante. Si tú eres una de las personas que a lo mejor no estás acostumbrado a hablar en un micrófono, a hablar enfrente de una cámara, a hablar en público y normalmente eres una persona que no te expones a hablar en público, pero te gustaría o crees que tienes la capacidad, la habilidad de hablar y de desenvolverte muy bien. Creo que este es el mejor momento para que empieces a hacer un podcast. Si esto es hacer un podcast, hay dos formas de hacerlo. Uno es hacer un podcast para canales de podcast y hacerlo para canales de YouTube. Y si quieres salir en video grabando tu podcast, lo puedes hacer y te puedes ahorrar mucho trabajo. Y porque a la misma vez puedes hacer un podcast visual y un podcast audible que solamente te pueden escuchar o también te pueden escuchar y ver en YouTube o en cualquier plataforma donde se proyecten videos visuales, ¿no? Entonces, pero si tú eres una persona que tiene pues cierta timidez, hablar en público o que te estén mirando o estar enfrente de una cámara y no saber proyectar o ponerte nervioso y no saber qué decir o nerviosa y no saber qué decir, mi mejor recomendación es que hagas un podcast sin hacer un video. Entonces puedes subir un podcast pues en YouTube como lo hago yo, o puedes subir un podcast desde algunas plataformas como las plataformas más conocidas es en Spotify y en iTunes Podcast y hay otras sin fin de plataformas donde se distribuyen los podcasts, pero necesitas un lugar donde subir tus podcasts para que sean distribuidas a todas esas plataformas. Y pues el lugar que yo uso o la página que yo uso es anchor.fm. Tú puedes crear una cuenta gratuita, no tienes que pagar nada, simplemente desde
tu ordenador o desde tu teléfono. Pero yo creo que lo más recomendable, lo que yo hago las dos cosas. Yo he descargado la aplicación Anchor.fm desde mi teléfono, y a veces pues cuando estoy en la calle o estoy en algún lugar o estoy en ciertos lugares, voy viajando y se me ocurren ideas y se me vienen ideas a la mente y lo quiero compartir, pues me detengo y empiezo a grabar desde mi teléfono. He conseguido algunos micrófonos que son pues micrófonos que puedes llevar contigo en viajes y lo puedes adaptar a tu teléfono o a tu tableta o tu ordenador, sin tener que cargar todo el equipo de un micrófonos que son micrófonos que pueden estar en un escritorio, en una oficina o en un estudio. Y tengo esa posibilidad y tengo esa disponibilidad de cargar varios tipos de micrófonos y los uso en todas esas partes. Pero la plataforma que sí te recomiendo que descargues o que visites y creas una cuenta es Anchor.fm. Es una plataforma donde tú puedes montar todos tus episodios, registrarte, poner tu nombre, tu correo electrónico y ya una vez que haces todo ese proceso, pues ya estás listo para crear tus primeros episodios, para empezar a grabar tus podcasts. ¿Por qué te comparto esto? Porque hoy es el mejor momento de hacer podcast. Hoy es el mejor momento para crear un podcast. El podcast hoy está abarcando muchos países. Está siendo punta de lanza, está posicionándose muy bien el podcast. Entonces es un buen momento para empezar a hacer un podcast. Y a lo mejor me dices, ¿de qué voy a hablar en un podcast? ¿De qué puedo hablar en un podcast? Pues, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué temas te interesan? ¿Qué temas te gustaría compartir con la gente? ¿Qué información tienes para compartir con la gente? ¿Qué te gustaría compartir con la gente? ¿Qué te gustaría? Ideas que tienes, muchos temas. Puedes hablar de estilo. Es como hacer un video en YouTube, pero en podcast. La diferencia es que cuando haces un video en YouTube, pues tienes que grabarte y tienes que estar enfrente de las cámaras. Y si no tienes esa valentía o esa habilidad y que crees tú que no tienes, pues la mejor manera de hacerlo es a través de un podcast o hablar de salud, hablar de alimentación, hablar de temas de desarrollo personal, de liderazgo, hablar de superación, hablar de entrenamiento, hablar de estilo de vida, hay tantos temas que puedes hablar. Como, hablar de ofertas en tiendas, decir cómo ahorrar dinero, cómo hacer compras inteligentes, cómo invertir y cosas así, cosas en las que tú crees que puedes envolverte muy bien y que tienes esa habilidad de hacer. Puedes hablar de diversos temas en un podcast. En un podcast puedes grabar y compartir tu filosofía, compartir tu estilo de vida, compartir experiencias, compartir anécdotas, hay tantas sin fin de temas que uno puede hablar en un podcast como hacer un video. La diferencia es que en un podcast pues nadie te mira, nadie te está observando y pues solamente estás hablando y grabando pues enfrente de tu ordenador y en un micrófono. Ahora pues mi recomendación es que empieces a hacer un podcast, empieza a grabar. Y si te equivocas, pues lo borras, empiezas a grabar y lo repites tantas veces. Yo creo que la práctica es la que hace el maestro y no hay nada más cierto que eso. Así que es el mejor momento de hacer un podcast. Haz un podcast y pues este podcast lo voy a compartir en la plataforma de Spotify, de iTunes Podcast y también lo voy a subir en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Tu Podcast. Y ahí me puedes escuchar y cualquier duda o comentario que tengas puedes dejarme comentarios ahí. Yo sé que en las plataformas de podcast y de Spotify y de iTunes Podcast pues no hay forma de cómo dejar un comentario, pero en YouTube sí lo puedes hacer. Abajo puedes dejar tu comentario de qué te gustaría hablar o qué te gustaría que yo te compartiera de mi experiencia o qué herramientas te gustaría si es que te animas a hacer un podcast. Pues yo con gusto te voy a contestar y juntos vamos a ayudarnos para crear un podcast, para crear un episodio, cómo crear un episodio, cómo subirlo en la plataforma que te dije y qué necesitas realmente para hacer un podcast. Pues necesitas un micrófono condensador, un
USB para que la conectes directamente desde tu ordenador. Y descargar una aplicación que yo uso para editar mis podcasts, se llama Audacity. Es gratuita, así que la descargas, te vas a la página de Audacity o si en verdad estás interesado en cómo hacer un podcast, me gustaría que dejaras tu comentario o tu pregunta abajo en mi canal de YouTube, y yo con gusto te voy a responder. Y te voy a dar toda la información que necesitas para hacer tu primer episodio, para crear tu cuenta. De hecho, te voy a ayudar cómo hacer tu cuenta desde la web de Anchor.fm y cómo descargar la aplicación y cómo pues abrir tu cuenta gratuitamente. No se te cobra nada, no tienes que pagar nada. Y si vives en los Estados Unidos, te va a beneficiar, porque desde el primer momento en que hagas tu primer episodio y grabes tu primer podcast, ya vas a empezar la misma plataforma te va, pues ya puedes empezar a monetizar. Y ya puedes empezar a generar, y si tus temas son pues del agrado del público y encuentras tu nicho, encuentras en lo que eres bueno, yo sé que hay mucha gente que le va a interesar tu podcast y vas a empezar a pues tener patrocinadores. Así que, y si eres de otros países, la verdad no tengo tanta información de si ya puedes monetizar o no, pero si llegas a una cierta cantidad de suscriptores o de seguidores o de oyentes o de descarga de tu podcast, puedes empezar sí, creo que son como 15,000 descargas, y ya puedes empezar a generar dinero. Pero, o cada 1,000, creo que es cada 1,000 descargas de tus episodios, ya puedes empezar a generar ingresos. Y es muy bueno. Yo te recomiendo que lo descargues, es la plataforma que estoy usando. Y tú mismo decides si quieres que la misma plataforma distribuya todos tus podcasts en diferentes plataformas, porque hay muchas plataformas donde se puede escuchar tu podcast. O tú tienes esa opción de dejar que la misma plataforma distribuya tus podcasts, tus episodios, o tú lo puedes hacer manualmente, pero yo recomiendo que lo hagas, que lo dejes que automáticamente la plataforma distribuya tu podcast. Así puedes aparecer en Spotify, en iTunes Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas que hay donde se escuchan podcasts. Se va a encargar la misma plataforma de distribuirte tus episodios. Así que te dejo con tips y espero que realmente tomes la decisión de hacer tu podcast. Y me cuentes pues abajo en la descripción me cuentes cómo te está yendo o qué necesitas para que yo te pueda ayudar, y yo con gusto te voy a ayudar. Así que espero que esta información les ayude y se animen a hacer su episodio, su podcast, su canal de podcast, y pues empiecen a grabar y empiecen a compartir con la gente, porque estoy seguro que sus ideas y sus creatividad va a ayudar a mucha gente. Así que nos vemos hasta en un próximo episodio. Mi nombre es Pedro González. Síganme en mi canal de YouTube, suscríbanse para que podamos seguir creciendo y yo pueda seguir compartiendo con ustedes más ideas y les pueda yo ayudar, y juntos también nos ayudemos para seguir creciendo y tengamos éxito en todo lo que hagamos. Así que nos vemos hasta en un próximo episodio. También pueden escucharme en Spotify, en iTunes Podcast, en Google Podcast. Y pues muchas gracias y nos vemos pronto.